Pero bueno, vamos a regresar ahora sí con el tema, porque esta es una joya, me encantó, y se los voy a leer de manera muy simple, muy sencillo. Nos mandas el libro, por supuesto, se los hago llegar. De verdad no lleva ningún fin lucrativo, por eso casi no lo menciono, porque si no, pues, para mí sería muy bueno. Están obligados todos a comprar el libro, me vuelvo rico en una tarde. No, la idea es lo poco que uno sabe, regalarlo en la medida de lo posible para los que lo valoren. Dice, en principio, dice la Corte, cierto es que el párrafo segundo de la norma constitucional dispone que las normas relativas a los derechos humanos se tienen que interpretar de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. Recuerde que normalmente en nuestros asuntos, aun cuando hemos sido muy criticados de que ya debería existir otro tipo de argumentación y ser más directo a la hora de resolver, nosotros seguimos todavía con los silogismos jurídicos, en donde la premisa mayor siempre seguirá siendo nuestros preceptos, sobre todo constitucionales o tratados, o los derechos humanos. Oigo voces. I see you, daddy people. Entonces, por favor, no sigo. Okay. Ándele, alguien me está hablando. Pero bueno, si bien es cierto, seguimos con esto, pues, donde se exige una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Lo cierto es que muchos de nosotros todavía venimos de la vieja escuela. Nosotros llamamos la vieja escuela, que es un término acuñado en España y que incluso los americanos lo han utilizado. Vean películas y verán, refiriéndose a la vieja escuela, dice Laura Londoño, por favor, apaga tu micrófono. Ok, apaguen su micrófono. Dice ahí, no lo dije yo. Entonces, en esta vieja escuela que abarca a todas aquellas personas que de alguna otra forma tenemos o venimos de cierta generación, todavía exigimos este relato del artículo, la explicación del artículo, de la norma, para poder ver si este artículo, esta norma es aplicable o no al caso particular y entonces aterrizar la idea, ¿verdad? Y llegar a una especie de clímax en donde podamos nosotros decir si procede o no procede conceder algo. Cuando esta figura en países, al menos en un sistema penal acusatorio, en países como Estados Unidos, ni siquiera ya es un requisito. Se pone el artículo y se dice si es o no precedente, ni debe existir una explicación. La base de esto, y se los voy a poner por escrito para que vean que no al rato me retracte, es muy sencilla y se llama ahí está. En México no hemos superado esto y como no hay confianza todavía en lo que las autoridades realizan, máxime que la corrupción sigue siendo un motivo importante, aun cuando lo dice nuestro presidente, el presidente de la República, y pudiera sonar como ya, cállese, es lo mismo, lo cierto es que esto sigue imperando, independientemente que a lo mejor él no lo sea o sí lo sea, que eso no debe interesarnos, es importante uno, pero hasta que no hay esta confianza, nosotros no podemos partir de la base de presentar un escritito así con una orden de aprehensión, porque no me la van a creer, no la quieren creer. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando en la confianza y los jueces, ¿verdad? Para tener credibilidad tenemos que hacer mejor las cosas. Creo que de ahí partimos. Entonces, por eso vamos a ver resoluciones así. Pero esta en particular que me encantó, se las voy a enseñar. Empieza aquí y termina acá. Y es de la Corte. Yo estoy casi seguro que yo hubiera hecho 30 o 40 hojas, es broma, para decir lo que dijo la Corte. Entonces, me encantó. Digo, no creo que la voy a utilizar para estos fines, pero sirve para lo siguiente. Dice, en el párrafo segundo de la Constitución, ya no lo cita, ya lo puso allá, ¿verdad? En la hoja anterior, y empieza a explicar, hay que atender a la Constitución y a los tratados. Y también dice de donde deriva que los tribunales federales en los asuntos de su competencia que deban realizar un estudio o análisis ex oficio, entendiéndose lo ex oficioso, lo más allá de lo que nosotros tenemos que hacer de manera oficial. Por ejemplo, el estudio de las causales de improcedencia es de estudio preferente y es oficioso, pero no es una cuestión ex oficiosa que en todo lo que tengamos que nosotros bajo acuerdo hacer, ver si hay o no una causal. No, eso solo es propio cuando se está estudiando, ya sea en la admisión de la demanda o cuando se actualiza una dentro de
trámite o en la sentencia, de tal suerte que eso es ex oficioso. Nosotros tenemos que hacerlo, ex oficio, perdón, tenemos que hacerlo constantemente, estar pensando en derechos humanos. Dice, para verlo, la constitucionalidad y convencionalidad de las normas constitucionales que sean aplicables, o para el caso de las sentencias, y esa es su premisa mayor. Porque dice de lo contrario, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad no tendría sentido ni beneficio alguno a un quejoso y propiciaría una carga, ¿verdad?, desmedida a los jueces y a los magistrados federales. Lo dijo la Corte. Es como cuando decimos, es palabra de la Corte. Y entonces aquí no lo podemos normar. Y entonces dice, bajo esa premisa, ¿verdad?, del primero constitucional, del segundo constitucional, de los derechos humanos en general, la sola afirmación en conceptos de violación, la sola afirmación que a veces hacemos de que una norma aplicada en un procedimiento, ¿verdad?, es inconvencional o inconstitucional, ¿verdad?, sin que precises al menos en qué norma en específico y qué derecho humano se está discutiendo, imposibilita al juez federal o al colegiado a realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad. Este es un tema que yo les decía, la suplencia de la queja, ¿verdad?, aquí se ve acotada, porque la suplencia de la queja no tendría entonces que ir más para allá, dice el exformalismo judicial. Pudiera ser, pero por eso la Corte en su premisa dice, propiciaría una carga en ocasiones desmedida. ¿Qué es lo que está sucediendo, jóvenes? De espíritu y de corazón, algunos, ya unos que pasamos de los 45 a mis 48, no tan jóvenes, pero ¿qué sucedería? Que entonces cualquiera alegaría lo que yo mencioné hace rato en el caso del pobre compañero Pedro Pérez, ¿verdad?, que era el migrante. ¿En qué sentido? Pues cualquiera alega la inconvencionalidad, la inconstitucionalidad, hace argumentos fuera del contexto, ponen un predicamento al juzgador, se tendrá que ir a lo mejor a un receso, el juez de amparo o el tribunal colegiado de amparo tendrá que parar, y ustedes lo deben de saber más que yo, sobre todo los magistrados que me ayuden aquí en esto, los compañeros del Poder Judicial, secretarios, actuarios, oficiales, si están también en maestría, cuando se trata del análisis de una cuestión constitucional, tenemos que dar vista, para que me ayuden, porque ahorita me perdí un poquito, tenemos que dar vista con el asunto, me parece que se da vista antes de que se liste el asunto, para que cuando se liste y todo hayan transcurrido, muy bien, Alex, dice, eso no implica que se deba suplir, ahorita vamos allá, pero hay que dar una vista, entonces el asunto ya no sale en la semana que uno quería salir, entonces además de que darle vista con la inconstitucionalidad de que se abordó el tema y listarlo respetando los plazos. Ahí me ayudan, por favor, ahorita los plazos, ahorita olvidé, no es el 64 de la ley de amparo. Pero dice, evitaríamos esto, lo dice la Corte. Y dice, igualmente imposibilitaría a un juez a realizar un control constitucional e inconvencional debido a que incluso en el nuevo modelo de constitucionalidad sobre el estudio de normas generales que contengan derechos humanos, se requiere de requisitos mínimos para poder analizarlo. De otra manera, se obligaría a que los jueces, a que los titulares, a que los órganos jurisdiccionales realizáramos un estudio de, fíjese cómo dice, y aquí por eso fue la pregunta hace rato, a propósito, yo les pregunté, ¿de quién es obligación? ¿Del MP? ¿Del abogado? ¿O del juez? ¿Sí se acuerdan? Todos deciden, ¿no? Sí nos acordamos, ¿no? Incluso pensamos que como, ¿por qué lo había preguntado? Si lo revisan. Pues aquí está, porque dice, obligaría a los órganos jurisdiccionales a realizar el estudio de todas las normas que rigen el procedimiento y el dictado de una resolución, confrontándolas con todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, labor que se tornaría imposible de atender. Me gustaría ver sus rostros, y que dijeran así de, ¿en serio? ¿Lo dijo? Estoy de acuerdo. Por supuesto que sí, por supuesto que no.
sí dice que se tornaría imposible de atender sin trastocar otros principios como exhaustividad y congruencia respecto de los argumentos efectivamente planteados. Y aquí termina, lo que les digo es una joya esto. En ese orden se desecha el recurso de revisión toda vez que no reúne ni siquiera los requisitos. Yo le agregué el ni siquiera, dice aquí, toda vez que no reúne, toda vez que, según se ha visto, no reúne los requisitos de procedencia en términos del artículo constitucional 107, fracción novena. No es óbice para desechar este recurso que el presidente haya admitido o no haya admitido como tal. Empezamos aquí los comentarios sin criticar, por supuesto, la labor. No, bueno, ustedes sí pueden. Nosotros también. Ahorita les paso el registro, por supuesto, que es la ejecutoria de un asunto que me llamó mucho la atención. Ahorita se los paso, permítanme. Es que casualmente, no sé si les ha pasado, imprimen todo y no dice aquí arriba de dónde lo saqué, pero sí me acuerdo, ahorita que vea la jurisprudencia les voy a decir cuál es. Pero ojo con esto. Entonces, a ver, ¿estamos o no estamos obligados a conocer todos los tratados internacionales, todas las normas constitucionales? Bueno, toda la norma, ¿no? Toda la norma constitucional y todas las normas procesales. Es pregunta. Este criterio de la Corte no nos haría así como, pues bueno, ¿sabes qué? No estoy obligado. La respuesta, si se dan cuenta, siempre pregunto y respondo. Bueno, ese es mi trabajo. La respuesta tendría que ser de la siguiente manera, según yo, que sí estamos obligados. Y tan estamos obligados que por eso ustedes, cada vez que tomamos cursos, diplomados, maestrías, nos encontramos casi siempre, a veces nos encontramos casi los mismos, los que estamos deseosos de seguir conociendo y aprendiendo para ampliar nuestros criterios, para ampliar nuestra cultura jurídica, porque sí estamos obligados, porque podemos incurrir en esta notoria ineptitud quizá o quizá no. Lo que no estamos obligados, ojo, es que si tú no cumples con la formalidad de hacerme ver que quieres un control constitucional o convencional, ¿cuáles son las normas que están en juego? Eso sí no estoy obligado a estudiarlo o analizarlo. No hay suplencia en la queja. Miren, cuando se habló de la causa de pedir, recordarán que decía, ok, tú tienes suplencia en la queja, tú no tienes tú no tienes suplencia, te voy a dar la causa de pedir. Basta que tú me digas, ¿sí? ¿Qué quieres? ¿No? Y siempre he puesto este ejemplo que me lo enseñaba un maestro hoy magistrado, que fuera mi titular, magistrado Ojeda, Lorenzo Ojeda, que me decía, mira, Fernando, porque era la vieja escuela, ¿no? Mira, Fernando, es como si yo te diera la llave, ¿verdad?, de mi habitación. Si yo te doy la llave de mi habitación, es porque quiero que entres, ¿verdad? Y decía, pero no necesariamente, ¿no? No, claro que sí, es para que entres. No quiero que te lleves lo que está ahí, pero quiero que conozcas todo lo que está ahí y que me digas qué viste y si te gustó. Dijo, oh, ok, está bien, ¿eso qué es? Esa es la causa de pedir. Quiero que tú me digas, basta con que tú me digas, ¿verdad? Oye, están violando un derecho, es y entras al fondo. Es esa, dice, pero tampoco ir más allá porque tienes a la otra parte que no estaría gustosa de que tú le hicieras caso. También hay una obligación, por supuesto, y como lo mismo hay cuando no hay suplencia en la queja, ¿verdad? De no exigir a lo mejor un silogismo jurídico, como se ha dicho, ¿verdad? Pero sí citar normas, como también existe una obligación, y aquí mis compañeros que trabajan en los juzgados de amparo o en colegiado sabrán que la Corte hoy nos obliga a que nombremos un defensor, ¿sí?, público o que designe defensor, al menos en materia penal, a todos los sujetos que están detenidos, porque no puede acudir al juez, no puede acudir a un juicio de amparo si no está con un defensor. Al principio, cuando yo leí este criterio, yo dije, caray, entonces, ¿para qué sirve el juez de amparo o la jueza de amparo?
¿Qué no el juez de amparo se encarga de vigilar que no se violen derechos humanos? De hecho, por ahí se va a encargar de velar y concedernos el amparo en caso de que se me esté violando un derecho. O sea, ¿todavía tengo que nombrar un defensor al imputado y demás? Pues sí, es un derecho más sobre un derecho más, o sobre una garantía que tú estás ejerciendo. Bien o mal, ahí está el criterio jurisprudencial y se respeta y se tiene que cumplir. Por lo tanto, esto también es criterio y hay que cumplirlo. ¿En qué sentido? Sí tienes que hacer argumentos. ¿Hasta qué punto? La Corte solo dice, ahorita leeré otros criterios más, me vas a obligar a los jueces a que conozcan al pie de la letra todas las normas, todos, tanto constitucionales, tanto locales como internacionales, y todos los instrumentos internacionales. Y esto, pues bueno, va a trastocar muchos aspectos, ¿verdad? Y otros principios. Y yo lo entiendo así. Y ustedes, por favor, ojalá sigamos aquí conectados y que no les haya dado el mal del, ¿qué sería? Puerco se oye muy feo, el mal de los que comemos, ¿verdad? Y nos da sueño. El mal del animalito. Fíjense bien, del jabalí, anda, se oye más mejor, así dicen algunos. Y ojalá no, y podamos completar esto. ¿Cuántas veces ha pasado? Fíjense, se los voy a poner. ¿Cuántas veces ha pasado que una concesión de amparo le es más desfavorable que lo que iban ustedes pidiendo? Entonces yo no quería eso. O sea, perdón, pero me estás concediendo el amparo y discúlpame, yo no quería eso. Qué pena, ¿no? Y se van a la revisión y nos dice, a ver, su señoría, yo no pedí eso, yo pedí esto y me están dando esto. ¿Y qué le decimos a veces? Híjole, con la pena se los pongo. A ver, creo que lo escribí mal. Si lo escribo mal, me dicen. Creo que lo escribí bien. ¿Lo leen ahí? Estoy tratando de buscar sus distractores también para que no solo me vean a mí o solo me escuchen, sino también lean. No reformatio. Dice que no se ve. Ah, es que se le escribía a Chihuahua, caray. Permítame tantito. Otra vez. No reformatio Peius y la sentencia de amparo realmente, fíjense bien, aunque me concedió, me perjudica. ¿Podrá ser esto cierto? A ver. Entonces la Corte tiene razón. Oye, si tú me dices, analízame esto, yo no te entiendo qué quieres y en una de esas, pues, puedo trastocar otros principios que tú no querías. No es como el no reformatorio in peius, en donde tú vienes inconforme porque ya ganaste, pero no querías ganar eso, y yo ahora le voy a entrar al fondo, y al entrarle al fondo, en una de esas descubro que realmente hasta se equivocó y era, ¿verdad?, incorrecta la concesión de amparo. Paréntesis. Las causales de improcedencia, ahí está, no entran en el no reformatorio in peius. ¿Qué significa? Que sí te puedo perjudicar, ¿verdad? Actualizando una causal, aun cuando hayas tenido un amparo concedido para efectos. Ojo, porque he conocido a muchos que vienen, que ganaron, ¿verdad? Para fundamentación y motivación, y resulta que era extemporáneo. ¿Cómo es posible? Los jueces nada más le andan buscando, primer argumento, 161, pero 61, 62 y 63 de la ley de amparo. Los jueces nada más le andan buscando causales de improcedencia, ¿sí o no? Es lo primero que pensamos. Para eso le pagamos con nuestros impuestos. Y yo siempre he criticado esa postura, no de las causales de improcedencia, sino de los comentarios, y no porque me dedique a buscarlas o no, pero si ustedes se van al 62 de la ley de amparo, que lo estaba buscando aquí, pero no es fácil, la idea es no dejar de hablar para que ustedes no se me aburran. Pero si ustedes ven el artículo 62 de la ley de amparo, es una obligación del juez no descubrirlas, analizarlas. Muy bien, gracias, don Luis. Así es, don Luis Madrigal. Es una obligación del juez. ¿Y qué pasa si no la advierto o no la obligo? El colegiado está obligado a ello. ¿Y qué pasa si el colegiado no la advierte? El día de mañana la queja, ¿verdad? Pues me sale fundada. La queja administrativa, no la otra queja.
orden público y preferente. ¿Sí? No podemos soslayarlo eso. Entonces, no es que le estemos buscando las causas de improcedencia. De verdad, lamento por hoy. Mañana es el día de las bromas en Estados Unidos, tengan mucho cuidado, porque va a haber una serie de fake news o fake news, dicen, que de noticias falsas. Vi que alguien estornudó. Mañana va a haber una serie de noticias falsas, salud. Entonces tengan mucho cuidado, mañana es el día, creo que, de las noticias falsas. Entonces, mucho cuidado con esto, pero esto no es una noticia falsa. Lo falso es decir que solo le buscamos a esto porque es una obligación. Si no, pregunten a la contraparte, que se da cuenta que hay una causal improcedencia y que el juez no la respetó. Pero regreso al tema. Así como hay una obligación de cumplir de nosotros, también hay una obligación que impone la Corte bajo la premisa de que tampoco te voy a estudiar algo que a lo mejor tú no quieres y que te pueda perjudicar. ¿Me explico en esto? Fíjense, hay muchas cosas que, gracias por los que dijeron sí, que nada más fue Alex, muchas gracias. Me voy a poner a mí mismo así para que me sienta que esto. Entonces, fíjense que hay unas cuestiones ahí que me llaman la atención, por ejemplo, la reforma de la ley de amparo. Está exactamente, artículo 62. Hay unas cuestiones en la ley de amparo que señala, por ejemplo, en donde yo ya no puedo en un siguiente amparo analizar violaciones procesales que no analicé en la primera, que las omití, que no me las hicieron valer. Y la pregunta, ¿por qué se hizo esto? Si de pronto nos ha pasado, a todos nos ha pasado, que hoy ves un asunto y de verdad la cara de uno, que es la del compañero secretario de un servidor, es así de, en inglés diría, oh shit, o sea, no puede ser. Se nos fue así, señor. No, te fue a ti, a mí, a los dos juntos. Y al pleno en completo, ya, no sé qué vamos a hacer. Hay que buscarle algo. Pero esto nació porque sí existían efectivamente titulares, órganos, vamos a decir en otros países, para no lastimar a nadie, en otros países, ¿qué ha pasado? Tú reponlo. Ya mañana cuando venga le buscamos otra. Y ya le encontramos justo. Y entonces había 4 reposiciones, para no decir 2 o 3 de un solo asunto, que tardaban años. Y esto había que simplificarlos. Y hoy estamos obligados a revisar las procesales, las formales y las de fondo en ese orden como tal. Y es una obligación que no podemos soslayar en aras de no incurrir en responsabilidad. Si todo eso que señalo lo tenemos nosotros y solo se les pide al que va a realizar estos conceptos que por favor me digas en qué te trastoca, es precisamente para no ir más allá. A ver, leo sus comentarios porque yo puse o señalé que efectivamente hay criterios que, debe ser mi señora madre, que no conoce de... Sí, pero ahorita la contesto. Entonces, hay criterios, ojo, hay asuntos, ojo, que no me benefició, aunque haya yo ganado. Y que, pues no sé, ¿qué voy a hacer ahora, no? Pues conformarme con lo que tengo. Pero aún recuerdo todavía asuntos en los que me dijeron, oigan, pues yo salí porque prescribió, soy inocente. Pues a mí no me interesa la prescripción, señor juez. O sea, ya gané el amparo, pero yo quiero que digas que soy inocente. Bueno, es que mira, la prescripción tiene el carácter de una sentencia que... No. Yo soy inocente. Y yo no quiero llegar a mi oficina, ¿verdad? A mi trabajo, con mi familia, y decirle, oiga, me prescribieron, pero yo soy inocente, yo no fui. Y creo que tiene razón. Pero la prescripción también, al menos en materia penal, artículo 100 del Código Penal Federal en adelante, pues también es oficiosa. Entonces, esto es lo que creo, y ustedes ahorita me van a contradecir, por favor, o me van a decir si estamos bien, que busca la Corte. Dime qué te duele, ¿verdad? Para que yo entonces, ¿verdad?, analice. Porque si no, pues vamos a ir a una operación, ¿verdad? Te voy a quitar, ¿cómo se llama esta enfermedad cuando te duele el estómago que parece dolor? ¿Cómo se llama? Apendicitis creo que es, ¿no? Creo que sí es así, ¿no? Y entonces, pues ya aprovechando que andamos por ahí, ¿qué crees que me di cuenta que encontré esto? Y déjame ver, voy a echarle un ojito, ¿eh? Y te lo voy a quitar, ¿no? Mira, por cierto, te vamos a tomar la pierna completa, porque por ahí vemos que se anda medio cangrenando, ¿no? Entonces, no sé, el médico, si no nos avisó, ¿verdad?, nos tiene que avisar, dar todo un diagnóstico para efectos de que nosotros podamos tomar la decisión, no, pues sí, ampútala, quítala, ponla y podamos ver. Creo que es mi punto de vista, no sé, a ver. Amparos para efectos que podían ser de fondo, totalmente de acuerdo.
privilegiando, por supuesto, este principio que se llama, ayúdenme por favor, que es, ¿dónde está? El de lo más favorable. Permítame tantito que se lo ando buscando, por aquí lo tengo. ¿Dónde está? Aquí está. Bien. De mayor beneficio. Ahora sí, este sí tengo el registro. Tomen, bueno, se los apunto, aquí es más fácil apuntarlo. Es el 206.485. Fíjese cómo es la corte, porque si yo hago solo un criterio y me quedo con un criterio, pues ahí estaría yo feliz. Entonces dice sentencias que tendrían que ser para mayor beneficio, dice aquí, ¿no? Ok, mayor beneficio, de fondo, es una pérdida de tiempo. Ay, qué bárbaro, no sé quién hace esto, pero felicidades, gracias, pro persona, indubio pro reo. Y fíjese cómo dice, principio de interpretación más favorable a la persona. Su cumplimiento no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales, cuando ejerzan su función, dejen de observar principios y restricciones que prevé la norma fundamental. A ver, ahora sí, como dicen, contéstenme esa, ¿no? Decían en los memes, ¿no? Si bien la reforma, y aquí la tengo, al artículo 1 constitucional establece este tipo de interpretaciones. Digo, no lo dice así, pero así se debe de entender, ¿verdad? Que es la interpretación más favorable, ¿verdad? Ello no implica que dejemos de observar atribuciones ¿cuáles serían estas atribuciones que nosotros no podríamos dejar en aras de aplicar de mayor beneficio? Dice, sin que tal circunstancia, ¿verdad?, al ejercer tal función deje de observarse en principios constitucionales. ¿Cuáles? Dice, legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada. ¿Qué opinan? A ver, quiero leerlos. Este 2014, así que tampoco podemos decir, bueno, es que normalmente pasa, ¿no? Acaba de salir, magistrado, salió ayer. Tenía un mes. No, esta tiene muchos años. Y entonces, cada vez que nos enfrentamos en estas cuestiones, debemos de preocuparnos. ¿Les pongo un ejemplo? ¿Me siguen con el ejemplo? Así, es como para que todo el mundo diga, no, sí. Vamos a ver todas las caritas de todos. ¿Vamos bien, jóvenes? Excelente, gracias. Vamos a ver un ejemplo. Y yo lo he llamado, hay una tesis de un colegiado, ya vi, aquí está Froilán Muñoz, Gisna, hay unos que utilizan como que una clave en su nombre, pero bueno, fíjense bien lo que voy a tratar de darme a entender. Hay unas materias que dejan entrever la cosa juzgada, fíjese lo que voy a decir, que dejan ver la cosa juzgada como algo ya caducado, ya fuera del contexto. Si les pido que me pongan, eso es mentira, ¿cómo se le ocurre? Está como la inconstitucionalidad de la Constitución, ¿no? Es una aberración jurídica. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces se me presentó un asunto. O sea, ¿cómo? Exacto, muy bien. Gracias, Alma. Se me presenta un asunto. Dirán que es materia penal. Me gusta la materia penal, pero esto es amparo. Y se me presenta un asunto en donde el sujeto alega algo sencillo. Apeló la sentencia, fue confirmada. Se fue al amparo directo y se le negó el amparo. O sea, estamos forzosamente, eso fue porque no está activado aquí, estamos forzosamente frente a una cosa juzgada. Pero el sujeto me dice,
voy a plantear aquí, era la tesis que yo les leí. Aquí le voy a poner cosa juzgada para que no se me olvide el tema. Pero el sujeto me dice, a ver, su señoría, cuando a mí me metieron al bote, ¿verdad? No existía el 2011 ni su 2008, ese que usted dice de reforma al penal, y el 2011 de derechos humanos, y el 2003 a la ley de amparo. Eso no existía. Para mí esto es novedoso. Y hoy quiero que me analices si todavía lo que es delito, bueno, perdón, si lo que era delito, hoy es delito. Y quiero además que me analices si no ha habido una reforma en términos de derechos humanos que me beneficie. Porque te voy a comentar, su señoría. A mí me torturaron. Ay, dije, otra vez el tema de la tortura. Disculpe mi lenguaje coloquial, Alex. ¿Por qué, Alex? ¿Qué dijo Alex? A ver. Pero se trata de un relajo con la cosa juzgada formal y material y la refleja. Ahorita vamos a ir para allá y perdón por tutear, nuevamente acostumbro a hablar de usted, le voy a cambiar otra, le voy a agregar otra más, Esas ya son conocidas, la formal, la refleja, no, hombre, eso ya es del pasado. Viene una, a ver si les gusta. Y fui torturado. Y nosotros, caray, es cosa juzgada, yo ya no puedo meter al expediente. ¿O sí me puedo meter al expediente? Y me fui a revisar el expediente con el secretario, estábamos checando, ¿verdad? Que es lo más emocionante, pero cuando uno era secretario y se acercaba el juzgador a revisar el expediente, como uno se ponía bien nervioso, menos yo sudaba, dije, no, yo soy súper larga, así de ver, siéntate, mira, aquí tengo mis dudas, y lo hacemos hasta divertido. Eso espero, creo que solo Alma ha trabajado conmigo, espero que piense eso, no va a ser que sea yo todo lo contrario. Pero trata de hacerlo divertido el trabajo, sin que esto sea gracioso. Por supuesto, es un trabajo serio. Pero el tema es el siguiente. Advierto que nunca se analizó el tema de tortura. Ojo. ¿Puedo reabrirlo? No, no puedo. Es cosa juzgada. Caray. Tengo un problema aquí a la vista. Pues doy vista al Ministerio Público. Oye, pero es que esto nunca fue materia de... A lo mejor ya prescribió. No, sí, yo doy vista. Yo tengo dos obligaciones. Una en términos de derechos humanos que nunca se respetó y ya es cosa juzgada, pero tengo otra obligación que dar vista al MP. Pero además él quiere que se le analice, ¿verdad? Les comento que me llega en revisión. Rápido les comento. Promueve el incidente para que le analice todo esto y en el incidente le dicen no al lugar. Exacto, muy bien, Alex. Imprescriptibilidad de los derechos humanos. Dice, no al lugar a analizar porque es cosa juzgada. Olvídense el reflejo y lo que ustedes quieran. Llega el juez de amparo y le dice, bueno, tiene razón, es cosa juzgada. Y nosotros, un servidor propone, el secretario con un servidor propone, porque es equipo, proponemos lo siguiente. Estamos frente a dos cosas juzgadas. Ojo, Alex. Alex, si tiene su apellido, para no decirle Alex por respeto. Solo Alex, abogado Alejandro. Ojo con esto. Según un servidor con el compañero secretario, acordamos plantear la idea de la cosa juzgada. Se la voy a poner. Cosa juzgada procesal o cosa juzgada de amparo. Ese fue el planteamiento. ¿Frente a qué estamos? A ver. Y buscamos el criterio de tesis del colegiado en donde se dijo, a ver. El tema es una cosa juzgada procesal, porque procesalmente ya fue juzgado. Pero como yo tengo que ver si efectivamente lo que me dice es cierto o no, porque los derechos humanos son imprescriptibles, y además van siempre en aumento, sin que el anterior derecho humano se restrinja, sino al contrario se sume. Esto es, no por crear uno, el otro quede abajo, supeditado. No. Los dos, ninguno se subordina al otro. Los dos van a la par, aun cuando, o sea, muy futurista el otro. Se amplían, esa es la palabra, gracias. Perdón, a veces de este lado cuesta más trabajo, perdón. Entonces, se amplían. Ojo con esto. Yo estoy obligado, como lo estoy haciendo en este momento, ya en el hecho de pensar
¿qué le voy a contestar? Entonces yo creo que no hay una cosa juzgada, le falta la asistencia del secretario. Buen punto. El que hizo el proyecto. Ha de ser secretario, don Luis Mendoza. Es broma. Por eso digo que es un equipo. Y son la base de los tribunales o juzgados, con todo respeto. Hace rato le decía yo al compañero, ¿no? A la compañera Alma, es excelente en administrativo. Me faltó aprenderle más. El tema decía, es cosa juzgada procesal, pero para poder señalar que es una cosa juzgada procesal, tengo que analizarlo. Y tengo que permitirle el juicio de amparo para analizar si fue correcto que lo hiciera o no el juez de la causa. Y entonces, ¿qué sucede? Que no es una cosa juzgada de amparo. A ver, vengan los comentarios. ¿Qué sucede? Que sí es una cuestión procesal que quedó superada, que incluso se fueron al amparo mismo contra la materia, hay delito, responsabilidad, hay penas, pero lo que hoy tú me vienes diciendo tiene que ser otra vez materia de análisis. Y no se vale que por pensar en la cosa juzgada como se piensa en la ley de amparo en el 61, si estamos hablando sería la fracción 910 del 61 de la ley de amparo, pues amparo, litis pendencia, cosa juzgada 910, sería la 11, pueden checarlo, fracción 11 para ver cómo anda mi memoria. Fracción 11 de la ley de amparo, porque la 9 es litis pendencia, cosa juzgada, sí está bien, amparo contra amparo, cosa juzgada sería la 11, ahí luego les doy una plática de cómo aprenderse de memoria todas las causales de improcedencia, para pantallar en clases, aunque sea. Entonces, en esto tienes que estudiar. Vale la pena señalar, entonces, que, ojo, quizá tú no quieras o si quieras que yo te analice o no te analice. Por eso me tienes que decir para yo no violentar otros principios. No por lo más favorable, ¿verdad? Yo rompa la cosa juzgada procesal, pero sí voy a atender en términos del amparo para que yo te pueda estudiar. Esto es el juicio de amparo, es procedente para que tú le estudies ese tema. Es correcto, era la 9, no supe. No, sí estaba yo bien, era la 11. Es que yo me la aprendo así. La 8 es declaratoria general, la 9 es amparos contra amparos, la 10 es litis pendencia y la 10 y la 11 es amparos, cosa juzgada. Así me las aprendo. Entonces les decía, no sé qué les parezca ese tema, tratando de justificar que no es el tema de interpretar un criterio de la Corte, no lo puedo hacer en una sentencia, pero sí lo podemos hacer vía, como profesores, vía clase, vía en la docencia, pero creo que va por allá. Dime qué quieres para que yo pueda atender lo que tú me estás pidiendo y entonces sí te diga, ¿sabes qué? Te lo voy a analizar, tienes toda la razón y te voy a decir que no hay lugar, pero va a ser materia de análisis. Dudas y comentarios, a ver, ¿ustedes qué opinan? Para no solo meternos en lo que es la cosa juzgada normal, sino en una cosa juzgada procesal o en una cosa juzgada de amparo. ¿Qué pretendo con esta tesis? Que se estudien todos los asuntos de fondo, aunque parecería que te aleguen cuestiones que ya no podrían ser porque fueron materia de otro amparo. Pero es que él no viene al amparo contra la sentencia, él viene al amparo contra un tema que sí es muy cambiante, que es constante, que son las penas de prisión, y que si bien es cierto, todas van a la alza en las reformas, pues en una de esas chances, ¿verdad? Y ese delito ya ni es delito, o chance ni siquiera, ¿verdad? Se contempla las penas, o una de esas hasta alcanza beneficios, imagínense que pudiera ser así, y solo por hablar de cosa juzgada, porque ya fue materia, pues no te lo voy a abordar. Y por supuesto, vista al Ministerio Público para el caso de la tortura. Caso Alfonso Martín del Campo, es correcto, así es. Pero no estaba plasmado en criterios y es un criterio que ustedes pueden encontrar y que les puede servir mucho. La pregunta sería, ¿es válido exigirnos para esto tantos requisitos? Que no son muchos, realmente, sino dime la norma constitucional o el tratado o el instrumento jurídico internacional que dices que está siendo afectado para que yo lo estudie. ¿Es válido o lo dejamos a suplencia total de la queja? ¿Qué opinan? Bueno, o causa de pedir, olvídense de la suplencia.
Perfecto, nadie ha puesto nada. Muy bien. Dice, bueno, con sus salvedades, sin ofender a la comunidad del Poder Judicial, caso Florence y su novio, diferencias. Sin ofender, no me he sentido ofendido, ¿vale? Vas a caso ofender. No, en lo absoluto. Todo el mundo pregunta, ¿qué va a pasar con el caso de? Si el caso de ya salió. Y entonces voy a contestar como normalmente luego contestan algunos compañeros, y que me encanta y la voy a hacer, ¿eh? Este es el momento de esas, como cuando tienes un chiste y no lo cuentas, dices, este es el momento de contar el chiste que tanto me dio risa y no tenía oportunidad. Pero me encanta, y es así. Bien, sobre el tema no puedo comentar, no vaya a ser que el día de mañana me toque a mí resolver y me tenga que declarar impedido sobre ese tópico, de tal suerte o de tal guisa que si lo hago, ¿verdad? Pues quedaría en este momento impedido para hacerlo. Por eso, ¿qué les parece si me reservo este momento para comentarlo? ¿No les ha tocado? ¿No les suena conocido? Y ya con eso se la libra uno, pero por supuesto, yo siempre les digo a mis alumnos, pues no pregunten así, pregunten, en lugar de decir flores, digan, oye, ¿qué pasó con el caso de la florecita o de la amapolita aquella, ¿no? Y aquel animalito. No hagan preguntas directas porque entonces, ¿qué haríamos? Eso está el ministro. Uno de mis sueños es ser ministro, nomás que como que no aclaré bien al señor si era ser ministro de la iglesia o ministro de la corte. Entonces ando en esas pláticas todavía por si me llega a mandar al ministro de culto. Y también es bienvenido, por supuesto, no desearía que no. Cualquiera de las dos, bienvenidos. Y no por dinero. ¿Les gustan los requisitos? Ahí está, hay que hacerlo. Rompemos con esto, pues hagan propuestas a la corte y díganle que estos criterios, ¿verdad?, bien podrían desaparecer en aras de una igualdad. Pero recuerden, al menos en algunas materias, la laboral, por mucha reforma que le estemos haciendo, hoy estamos en una encrucijada. La interpretación del acuerdo que se realiza por la Secretaría de Salud y Asistencia, no sé, ¿qué se llama así? Ya me perdí. La Secretaría de Salud y Asistencia, la encargada de hacer este acuerdo, no nos dejan claro si estamos frente a una contingencia o si estamos frente a una... la Secretaría de Salud, perdón. Ahí sí me fui como Peña Nieto en banda, así de la Secretaría de la que dice libertades y de... Bueno, la Secretaría de Salud. Ojo con esto. Entonces, como no nos dejó claro, no sabemos si le vamos a pagar a los trabajadores solo el salario mínimo o el salario completo. Y como no lo dijo y es ambiguo porque solo cambió una palabra, pues hay que pagarle los salarios completos. Pero pues tampoco te estoy dando la oportunidad de que le bajes, ¿verdad?, a los empresarios o que les des estas prioridades de no pagar impuestos o disminuir. Y estamos en un problemón, que esto es materia laboral y los laboralistas sabrán qué hacer. Hay una gran discusión sobre el tema, pero esto por no dejarlo clarísimo. Otro criterio, se los pongo aquí, que me encanta, no contradice por su contingencia sanitaria, el otro es correcto. Para los que digan que es fácil estar de este lado, le podemos dar el uso de la voz y que nos explique algo para que vean qué se siente. Ahí les basta. A ver cómo lo ven en el tema, en lo que nos buscan y nos los aparecen por ahí o lo hacen aparecer por ahí. Ebrard ya pronunció la palabra emergencia, sí, pero todo lo que se diga no tiene valor hasta en tanto no esté plasmado. Somos abogados y si no está, no será válido y por lo tanto, incluso el presidente de la República dijo, no se vayan a juicios laborales, ¿verdad? Respeten la labor de los... Y es un tema, lástima que ya no estoy en la materia laboral, digo lástima, pero hay especialistas en materia laboral que sabrán de esto. Aquí tenemos un magistrado laboralista excelente en el estado de Salvador, pero son temas que están ahí. Falta la publicación exactamente en el diario oficial. Pero el propio presidente de la República dio la orden de que no fuera así. Son temas, hay que ver a las instituciones con respeto, porque si no las respetamos, estamos igual o peor que ellos. Fíjese bien, porque seguimos con el mismo principio, Me dicen que no puedo hacer una interpretación más favorable sin soslayar una situación, y después me dicen, y viene la corte, pero vamos a ver las fechas, porque cada vez que tengamos estas cuestiones, nosotros tenemos que analizar las fechas. Si no analizamos fechas, si no analizamos criterios, pues ya. Fíjese, del lado derecho dice aislada. Y dice octubre 14.
y la que les leía anteriormente antes, valga la expresión en forma de, para distraerlos y diga, mira, ya se equivocó, es del 6 de mayo y era jurisprudencia. Y entonces lo que quiere hacer el ministro de la Corte en esta propuesta de reforma, ay, ya se me salieron, estaba muy bien donde lo había puesto, ¿eh? Esa era la tesis, ahí está, muy bien, ahí está. Fíjense bien, es más, tengo una idea, y si pongo todas y ya las van buscando o no, o bueno, ahí vamos. Es aislada, y entonces todos decimos, perdón, es aislada, no le hago caso, no me aplica y no es obligatoria. Y entonces lo que dice la reforma, no, espérame, aguántame, que también, que también las aisladas, ahí dice, tengan el mismo valor, ¿verdad?, que cualquier jurisprudencia, para que no le andes buscando, ¿verdad?, interpretaciones y digas, es aislada. ¿No les ha pasado? Oiga, es que traigo el criterio, bueno, es, así lo escribo, es, dicen algunos ad hoc, ¿no? Es ad hoc, o ad hoc, o ad hoc. Y oiga, es el clásico asunto, sí, pero es una tesis aislada. Lo siento. Oiga, pero es que, lo siento, pero hay una jurisprudencia de 1958 que todavía no rige. No, espérame. O sea, quiero eso. Yo estoy de acuerdo con algunas cuestiones de la reforma. Dice, 1000 veces es la salida más cómoda. Sí, no. Lo que pasa es que la jurisprudencia es, ahí dice obligatoria, haga de cuenta que ahí dice obligatoria. Y la otra no me obliga. Entonces vamos a buscar formas porque, al menos aquí, ¿cuántos ministros participaron? A ver. No, bueno, 5 votos. El ministro José Ramón Cosío, 3 de octubre de 2004, 9:30 de la mañana, y ahí quedó en tesis aislada. Y dice así, los requisitos mínimos para que se atienda el fondo de una solicitud de su aplicación o la impugnación de su omisión por parte de la responsable. Ya acá nos habían dicho, ¿verdad?, que no podemos soslayar interpretaciones favorables. Y aquí la Corte dice, bueno, sí podemos, hay ciertos requisitos que tú tienes que atender. Dice, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio. Sí, cuando el juez considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, dice, pero también es factible que el quejoso en un juicio se inconforme con su falta de aplicación o solicite llevar a cabo ese ejercicio y esta petición para ser atendida requiere, dice, carga mínima. Por lo que tomando en cuenta la regla de expresar con claridad, ahí les va, cuáles son los requisitos. La traigo a colación porque yo no puedo soslayar este principio, porque es de oficio, porque lo mismo que el control convencional y constitucional, la suplencia del control respeto, considero que las jurisprudencias están, por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo, para ser superadas, por supuesto que sí. El tema, ojo, para que no lo dije yo, voy a poner lo que dije para que quede mejor escrito. La reforma dice que debe atenderse o darse igual valor, a una tesis de reciente creación, porque se entiende que está acorde con los tratados internacionales, con lo que hoy vive México, que a una, incluso, no lo dice así literal, pero así que entenderlo, que a una jurisprudencia, por ejemplo, le voy a poner viejita, ¿verdad? Se entiende lo que es viejita, ¿no? Vamos, antes de la reforma del 2011, si lo quieren ver así. Eso es lo que quiero decir. Pero como es tesis aislada, pues no la vamos a aplicar, ¿verdad? Porque, pues, la jurisprudencia es obligatoria. Ay, mire, están comiendo hasta un chilito. Ese como hot dog. Ya lo escondieron. No, adelante, provecho, Esteban. Bien, ojo con esto. Dice, tienes que, sí quedó claro ahí, pero mientras no se supere, así es correcto, es correcto. Yo espero que esto funcione y que realmente en estas partes sí prospere y podamos hacerle caso a los nuevos criterios, aunque no sean jurisprudencia.
Claro, va a ser esto un alboroto porque la vieja escuela, también formó parte de la vieja escuela, no lo concebimos así. Pero hay que cambiar el chip, hay que ya votar otras cosas más. Votar me refiero a hacer a un lado, no tirarlas. ¿Y estos requisitos cuáles son? Porque por un lado la causa de pedir, por otro lado la suplencia de la queja, el control convencional, pero de pronto me dicen, no, 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 no. Tú tienes que cumplir, y lo dice aquí, requisitos mínimos. Y empieza aquí. ¿Dónde está? Es necesario que la solicitud haga pedir la aplicación del principio. Perdón, pero es de oficio, ¿no? Pero dice pedir la aplicación del principio, señalar cuál es el derecho humano. No sé, en las materias, dependiendo de la materia, este es un tema de materia constitucional común. No sé si sea necesario pedir el derecho cuya maximización se pretende. Con todo respeto, así a los creadores de esta tesis. Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse y que resulte más favorable y precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas imposibles de. Aquí cabe esta frase de la tesis se cuenta sola. Porque por un lado tú me dices que esto es oficio y lo tengo que hacer y me lo exiges para efectos de en una interpretación más favorable a la persona, en una jurisprudencia que sé que tengo que estudiarlo de oficio, me dices que lo haga, pero que no soslaye figuras como legalidad, igualdad, seguridad jurídica. Yo lo tengo que hacer. Exactamente, el llamado test mínimo de argumentación para inaplicar la norma. Y de pronto me sales y me comentas, oye, también quiero que para el principio de pro persona, pues, ¿qué crees? Quiero que me digas todos estos temas, ¿no? Para que yo lo pueda estudiar. Me puedo apartar porque es tesis aislada, por supuesto, no tengo ningún inconveniente, no hay jurisprudencia al mismo. Pero, al menos, o a lo mejor sea por mi materia, si una materia como la penal no es, sí, muchos nos llevan al extremo, no es obligatorio que me haga valer este tipo de, ni siquiera me pone A, B, C y D, ni siquiera el A o el B o el C o el D, ninguna. Entiendo que en materia de amparo vas a nombrar un defensor, estoy totalmente de acuerdo, nombra a un defensor, y en la medida que nombres a un defensor, porque yo, juez de amparo, lo voy a hacer, ¿verdad? Pues él sí podrá hacer todo esto, pero creo que no es necesario porque es un estudio de fondo. Sí para el control constitucional, sí para el control convencional, pero no para la aplicación de principios. Leo sus comentarios. ¿Hola? ¿Ya se durmieron? Que ya van a las 9. ¡Wow! A veces digo, ¿por qué hablo tanto? Pues somos abogados, ¿va? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? Dice, no, claro que no, al grado de que se establece, no, claro que no, que, las 10 en Cancún, no, ya en Cancún ya terminaron la clase, no, ya ni me acuerdo cuál fue la pregunta, si no estaban de acuerdo, si estaban de acuerdo, ya ni supe. Mire, ese soy yo, ya me andan investigando, ahorita le andan dando vista, ¿no? Señor, presidente de la Corte no está de acuerdo con ese criterio del magistrado, ¿no? Eso fue un mal chiste. Bueno, continuamos entonces. Muy interesante el tema. Va otra tesis para el compañero que maneja el programa o el que está llevando a cabo. Y le agradezco mucho, de verdad. Si no, yo me haría aquí bolas. Es compañera, perdón. Acabo de cometer una violación a una cuestión de igualdad de género. El compañero o la compañera que maneje este sistema. Muchas gracias. ¿Ya? Y ahí le va otra también, ¿verdad? Que son condiciones generales para poder ejercer el control de constitucionalidad y convencional, algo más grande para no ver el helicóptero.
mientras no salga algo pornográfico, no les puedo mandar un meme, pero hay un meme bien bonito, que sucedió en un salón de estos virtuales, ¿no? En donde la maestra está escribiéndole en chat a su novio y le pone cada cosa y los alumnos estaban viendo. Así que hay que tener mucho cuidado. Bueno, la autoridad para poder ejercer este control, y estamos hablando del expediente de varios que tiene que ver con Rosendo Radilla, hay muchos chistes sobre Rosendo Radilla en el sentido de ni siquiera a veces sabían nombrarlo. Debe asegurarse que se actualizó una necesidad de hacer este tipo de control. No. Perdón. Yo creo que ya no. Bueno, otra. No, pues ya ni voy a decir los ponentes. Ay, viene el número de ponentes. Tapen el número de ponentes. Me van a decir que estoy en contra de todo. Pero bueno, hay un voto concurrente. Pero bueno, miren, si yo veo y busco la necesidad de hacer este tipo de control y que en cada caso debo determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio o en el sentido estricto o inaplicar, lo cual ocurre cuando se está en presencia de normas que resulten, dice ahí, sospechosas, leía dónde está, o dudosa de cara a los parámetros de control a los derechos humanos, estaría agregando otra formalidad más que cumplir. De este modo, cuando una norma no genera sospecha de invalidez, esto es, las categorías sospechosas que en un tribunal en Jalapa, en el segundo tribunal, me parece, segundo tribunal colegiado, auxiliar del séptimo circuito, la licenciada maestra Lucero de Alba hizo un proyecto muy bonito, muy interesante que pueden encontrar, incluso lo llevó a Canal Judicial, la compañía del Canal Judicial, para que ella llevara el tema, no un servidor, ella había hecho el proyecto, en donde se ve este tema de las categorías sospechosas. Basta que la norma, ¿verdad?, me plantee una categoría sospechosa. Hay que ver el artículo primero constitucional, en su párrafo, me parece que era el penúltimo, me puedo estar equivocando ahorita, queda prohibida toda discriminación. Sí, es el último, que tenga que ver con una condición social, condiciones de salud, con religión, con opiniones, con preferencias sexuales, con el estado civil o cualquier otra que atente la dignidad humana. Basta, considero, si es considero, pues soy yo el que considera, no otro, para efecto de poder entonces nosotros entrar a analizar si efectivamente se da esta figura. De lo contrario, dice ahí, lo anterior porque, como se señaló en el citado expediente, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad, sino hasta que el resultado de control así lo refleje. Entonces tengo que hacer un resultado. Tengo que hacer un análisis para llegar a un resultado, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar esta presunción de constitucionalidad. Leyendo la ejecutoria en su momento, me generó gran duda, entiendo hacia dónde quiere ir, y basta ver los votos para poder nosotros entender hacia dónde quería llegar en este sentido la tesis. Es tesis aislada, entonces tampoco es así como muy obligatoria. ¿Vamos bien o ya se aburrieron? Paramos, tomamos aire. Dice Odette, no, ¿verdad? Como usted no está de este lado. No, tienes broma. ¿Y Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? No, Pedro ya lo dejamos libre, le concedimos el amparo. Ya incluso lo mandamos a las agujas. Yo creo que se nos quedó ahí ella, ¿no? O se retiró. Bien, siguiendo con más criterios, hay muchos, y me atreví a sacar, aquí lo tengo, una jurisprudencia. Ya sé qué me van a decir, ya estoy esperando todos sus comentarios negativos, ¿verdad? Ojalá sean positivos, pero es que es de la 10ª época, es una jurisprudencia y es de un colegiado. Alguna vez escuché a un compañero decir que no hay que citar tesis, jurisprudencia ni nada de otro circuito. ¿Para qué? Mejor la hacemos nosotros.
¿para qué la andamos buscando? Y yo dije, no, pero es que esta es, no, hombre, no la pongas. Dije, no, pero es una labor, yo lo voy a poner, entonces voto en contra y ya se acabó y nada más hago un voto, creo que le llaman, concurrente o no me acuerdo. Hay que hacerlo valer, digo, un voto, no, me parece que el particular es en contra, a ver, pero ahorita me ayudan ahí. Estoy de acuerdo con todo el asunto, pero hay una tesis que incluso ilustra y por lo tanto considero debe ser aplicable y no borrar si es concurrente. Y es que esta tesis sirve de mucho. Normalmente vemos tesis que repiten lo que dijo y lo que dijo el otro. Y pues ya son repetidas, y entonces así no vale la pena. Pero hay unos criterios que sí nos tienen que dejar una forma de pensar distinta, y aquí por eso las señal, creo que no se las puse, ¿verdad? Perdónenme, les voy a poner. Ahí está ya. Así es, particulares en contra tendría que ser o con salvedad, me parece que también se puede hacer. ¿Listos? Ok. Estamos tomando una bebida con fresas que se descongela. Lo único que le falta, no sé qué sustancia le echan de alcohol y se pone delicioso, pero bueno. Listos, ya estamos. Conceptos de violación, ojo con esta. Inoperantes en el amparo directo. Lo son aquellos que, además de no controvertir eficazmente las consideraciones de una sentencia, se limitan a invocar, a aplicar un principio pro persona o del nuevo modelo del control constitucional como causa de pedir, pero no cumplen los parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud. Bien, ¿por qué la tesis? Una cosa es que la compartamos o no, y la otra lo completa que puede estar. Esto es importante, o sea, no, siempre con mucho respeto a todos los que participan y trabajan en la elaboración de máximo, que muchos son magistrados ya de mucha carrera. Pero me gustó, independientemente de que se compartan o no. Me gustó mucho porque con salvedades, probabilidades, solo con contraconsideraciones. Ok. Entonces lo había dicho bien, me hicieron dudar en una. Lo había dicho bien que era concurrente. Entonces decía, esta tesis abarca todos los criterios que les mencioné y hacen una sola. El problema es que se hace obligatoria en la zona donde estén trabajando. No es obligatoria quizá para nosotros. Es jurisprudencia de colegiado, no necesariamente la tengamos que aplicar o no. Pero a lo que voy es que tomaron las tesis aisladas, insisto, es con todo respeto, y de las tesis aisladas crearon una jurisprudencia y con esta eficacia que pueda llegar a tener o no una jurisprudencia de colegiado, y en donde de verdad bien elaborada, nos va diciendo hacia dónde van los criterios aislados y dos jurisprudencias de la Corte que ahí aparecen y están ilustradas y que son las mismas que yo les he estado mencionando. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que entonces, independientemente del circuito, donde sea, de la materia, pues hacia allá va encaminado. Yo soy más de la idea a esperar. Claro, tengo que resolver el asunto, está en contradicción de tesis y yo sigo con el mío y resuelvo mi criterio. No es válido dejar de resolver, de hecho es constitutivo también de, no viene dentro, en los criterios dice que no te puedes excusar, ¿verdad?, de asuntos, ni puedes declararte impedido por el hecho de no querer resolver, sino que tiene que haber una causa justificada. Me parece que es una tesis que leí por ahí. Pero aquí dice, en esta tesis, que me llama mucho la atención, dice, el referido principio no conlleva que los órganos jurisdiccionales, después de que están las letras con moradito, que son las tesis, dice, por una parte, no conlleva que los órganos dejen de observar los diversos principios, como lo dice aquí, ¿verdad?, y restricciones previstos en la Constitución. O sea, no conlleva que lo dejes de aplicar, ¿no? Dice,
y por otra que este ejercicio de control está supeditado, tratándose del oficioso, a que el órgano advierta sospecha de disconformidad, y tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan requisitos mínimos. Si lo sigo leyendo, son un resumen de todos los criterios que les mencioné. Por supuesto que estamos en clase, que es una maestría, no estamos en un colegiado, no vamos a hacer nuestro propio criterio ahorita, ¿verdad? Y vamos a inventar el nuestro, pero sí lo podemos hacer un trabajo de análisis o de interpretación y acorde con la corte, ¿sí? Ir marcando pautas de uno, como siempre digo, como abogado. ¿Qué le voy a decir al juzgador? ¿Que lo aplique o no de oficio? Y como juez, ¿voy a exigir que me cumpla con todos estos requisitos? Y creo que podemos llegar a un término medio para efectos de que no me declaren inoperantes, ¿verdad? Y no le quiera entrar el juzgador a nuestros asuntos, ¿verdad? Bajo el argumento de que no se cumple con tales o cuales requisitos, cuando nosotros sabemos de aquella jurisprudencia viejísima de la Corte, viejísima de ser 7, 8 años, menos, mucho menos, que habla del principio al mayor beneficio, va a tener 4 o 5 años, si me ayuda. Este principio del mayor beneficio, ¿verdad? Que es tendente a, por supuesto, a inclinarnos, ¿a dónde? A que, pues, ¿para qué le andas reponiendo si es de fondo? ¿Para qué le andas buscando si tienes esta salida? Y resuélvelo ya. Y no andes como tal creando un antecedente que no te va a servir para nada. Esto es, resuelve el fondo del asunto y punto. Si nosotros buscamos un término medio aquí, aquí sí es la labor de todos ustedes y de un servidor. ¿En qué sentido? Yo como juzgador creo que buscaría un término medio. Quizá no que me cumpla con esos 4 requisitos que se dice en una tesis aislada y que lo hace valer un colegiado. Ya en jurisprudencia, quizá tampoco me quedaría en la idea de dejarlo libre, ¿verdad? De que ya nada más diga, pues el primero y el 133, ¿no? Pues total, pues ahí entrale tú, ¿no? Sino, por ejemplo, en el caso del migrante, ¿no? Dime el protocolo y dime por qué el quinto y el sexto, ¿verdad? Porque a mí me costó un trabajo interpretarlo. Pues dime algo así para que yo te pueda estudiar, ¿verdad? Eh, pero habrá materias en donde no haya ni suplencia en la queja, ¿verdad? Y sea causa de pedir, y entonces me vea necesitado o venga una de las partes, por ejemplo, la víctima, y le esté victimizando, ¿verdad? Poniendo o anteponiendo obstáculos. Si la justicia, déjenme ver el 17 constitucional, porque puedo estar equivocado, ya me hayan quitado la palabrita, y entonces me retracto de todo lo que dije. La voy a buscar, que la justicia tiene que ser como, a ver, vayan poniéndole. Todos la decimos hasta de memoria, pero luego nos las han cambiado y no sabemos qué dicen. A ver, ahorita les digo qué dice. Estamos en el 17 constitucional. ¿Dónde estás? ¿No les ha pasado que se esconde el artículo? Aquí está. No puede ser justicia. Ándale, ya están poniendo pronta, expedita. Vamos a ver si está la palabra expedita. Por tribunales que estarán, dice que estarán expeditos, ¿verdad? Para impartirla en los plazos y términos, o sea, pronto, que fijen las leyes, pronta, completa e imparcial y gratuita. Uy, no, bueno. A ver, primera pregunta. ¿Cuál es la...? Bueno, a ver. ¿Cuál es la diferencia? Saludos a la bebé de Abel. Exacto. No trabas. Si no trabas, no. Requisitos. Oye, dice requisitos, ¿eh? Oye,
ahí dice cumplir. Ahora sí, dejamos unos minutos, damos oportunidad a ver quién dice yo había prometido, quiero escucharlos, me encantaría escuchar sus voces, saber qué se siente y de dónde nos están viendo y escuchando, que son muchísimos, son bastantes aquí. ¿Por qué lo comento? Porque si la justicia tiene que ser expedita, cuando se refiere a expeditez, ¿a qué tipo de obstáculos se está refiriendo? A los que yo menciono, porque puedo estar mal, por supuesto, decir, pues, ¿cuál expeditez? Son requisitos que hay que cumplirlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Haz de cuenta que estamos en el radio. ¿De dónde nos escuchas? ¿Qué canción pides? Hola. Se perdió la comunicación. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿Quién más? A ver. San Miguel de Allende, Guanajuato, Rafael. Yo estoy aquí en la Ciudad de México. Venga, a ver, ¿quién dice? La replanteo, así ya como si estuviéramos en un interrogatorio contra interrogatorio. Vamos a replantear la pregunta. ¿Es válido tanto requisito, tanta formalidad? Obvio, para mí sí, como órgano jurisdiccional, pues mientras más requisitos, vámonos, no cumpliste y se acabó. Pero estamos en una maestría y somos alumnos todos. Un servidor ha sido alumno de ustedes también en algunos lugares, o con los que he trabajado, me han enseñado muchos mis compañeros secretarios, secretarias. ¿A qué se referirá con sin obstáculo? Adelante, por favor. ¿Nadie? No, bueno, puede ser. Eso es como monólogo de Adal Ramones. Hola, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Luis Madrigal. Ah, Luis Madrigal. ¿Qué tal, don Luis? A ver, venga. Bueno, yo creo que el objeto de la ley de amparo es que sea asequible para todos. Exacto. Luego, entonces, de hecho, es uno de los que se llamó la nueva ley de amparo y hoy es ley de amparo. Se estableció que el amparo se había vuelto complicado y lo que se trataba era de hacerlo fácil, expedito, asequible para todas las personas. Yo no estoy muy seguro que se haya logrado, pero ese era el objetivo. Le mando mis saludos. Muchas gracias. Sí, ya en la pregunta que se hace es, ¿entonces contraviene el espíritu del 17? No podría decirlo porque si soy ministro de la Corte no podría resolver ese asunto si me llegara en contradicción. Es broma. Simplemente, no, pues no vamos a criticar el trabajo de nuestros compañeros en lo absoluto. No, jamás lo voy a hacer. Solo por eso dije, como alumnos, ¿no consideran que podríamos destrabar un poco más y proponer, ¿verdad? Como foro, las barras hacen un papel importantísimo. Hemos visto una barra mexicana de abogados que cada escrito que hace pega directamente a la situación que está viviendo el país. También he estado con la NADE, he estado con otras barras y es importante. Entonces, por eso decíamos, no vamos a criticar estos tesis, por supuesto. ¿Cómo ponerme yo al nivel del ministro Cosío? En lo absoluto, ¿no? Quisiera yo conocer un poco de lo que él desconoce, ¿no? Como, no sé cómo es el dicho, con todo lo que conoce. Pero el tema es, si estamos en una maestría, podemos destrabar ciertas cosas de aquí a hablar. Yo soy titular de un órgano, pero no vengo como titular a platicarles y decirles, no, si no cumples te va a dar palo, ¿verdad? No. Yo también hay cosas que de pronto digo, híjole, pues es que el abogado trabaje, ¿no? En este asunto de millones de dólares que yo voy a resolver, que el abogado se llevó como el 30, 40% y que yo no gano ni el 1 punto, ¿verdad? No, pues ahora que Samuel, no, pues no es el chiste. Entonces vamos a quitarnos, que eso cuesta mucho trabajo. Yo los invito a que en cada clase se despojen no de la ropa, no, se despojen de la envergadura, de la investidura y tratemos de ser más alumnos y podamos hacer estas críticas constructivas más que destructivas. Dice, el juzgador no debe imponer mayores requisitos que la propia norma. Exactamente, debe solo atender a la causa de pedir. Quizá la crítica sería, no, estás mal, Fernando, sí tiene que haber estos requisitos mínimos, porque si no, esto se vuelve un relajo y entonces perdemos la igualdad, porque por un lado se lo vas a permitir tú, pero por el otro se lo puedes negar a la otra parte. A ver, ¿qué más? Para que se entre al estudio, dice, debe llevar todos los elementos. Y sobre este tema refiere que no se deben poner tantos requisitos. A ver, ¿cómo? A ver, venga, los escucho.
Ahora, son como 200, no sé cuántos dice aquí, y solo habló uno. A ver, venga. Bueno, ¿qué tal, Hola, ¿qué doctor? tal? Buenas noches. Buenas Aquí noches. Mauricio Haber, Hola, de la Mauricio. Ciudad de México. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? A ver. Pues, pues este tema llama mucho la reflexión, sobre todo remontándonos un poco a los orígenes del amparo, porque cuando se prevé nuestro sistema... Te quitaron el audio, Mauricio, permíteme. Te quitaron el audio, ¿ya? Ya lo retomé. Ahí está, ¿ya me escuchan? Okay, así es. Listo, gracias. Básicamente llama a la reflexión este tema, precisamente remontándonos un poco a los orígenes del juicio de amparo, porque en ese momento, cuando por primera vez se prevé en nuestro ordenamiento jurídico, las demandas eran muy sencillas, ¿no? Era, esta autoridad me está privando de mi libertad, me está impidiendo realizar cierta potestad que me reconoce la Constitución, y pues ahora sí que juez de distrito, resuélvelo. Ahorita efectivamente pues ya tenemos unos criterios muy técnicos. Obviamente los justiciables normalmente vienen representados, aunque sea por un defensor de oficio, Ajá. que conoce estas tesis, conoce estas fórmulas, pero cuando el justiciable por su propia mano quiere acceder a esto, a estos mecanismos, pues por supuesto que él no va a conocer las fórmulas, por supuesto que él no va a poder invocar los fundamentos técnicos, tanto de tratados como de la propia Constitución, tesis, pero sabe perfectamente qué es lo que le está afectando. Inclusive en un asunto que atendía hace poco tiempo, pues vaya, al final de las audiencias, sobre todo cuando dieron el fallo condenatorio en contra de mi representado, él mismo sabía que estaba mal con la sentencia, él sabía que el juez no había valorado una prueba que nosotros habíamos desahogado. Y él lo conocía, digo, aunque no sabía el fundamento de la Constitución, de tratados, del propio Código Nacional, él sabía que eso estaba mal, ¿no? Y precisamente esto pues da para la reflexión sobre si realmente son necesarios estos requisitos mínimos para que se entre el estudio de constitucionalidad o convencionalidad ex oficio. Muchas gracias. Si lo pusiéramos a votación, muchos dirían, no, a mí sí. Por eso, quitándose en dónde trabajamos. Yo la verdad, si a mí me preguntan, yo la verdad no exigiría tantos más que los que en su momento inicialmente la Corte había dicho. Dime qué precepto de la Constitución, dime qué artículo y por qué consideras tú que es inconstitucional o inconvencional. Suficiente, no más. Ya yo le entraré y te diré. Pero ya requisitos mínimos, más allá como 4 o 5 que les acabo de leer, creo que pues entonces nadie va a poder hacer valer estos controles que sí son necesarios. Obvio, no me preocupa el sujeto que tiene un superabogado, o sea, buena onda, ¿no? Que paga. Porque aquí es otro error. Voy a hacer un paréntesis. Perdón por estos paréntesis que un servidor hace. Ojo con esto. Me preocupa lo siguiente. Decimos, ¿sabes qué? Que pague los exhortos. Trae al abogado Luis Madrigal, por Dios. O sea, caray, digo, no cualquiera tiene a este abogado aquí al lado, no, que pague los exhortos, ¿no? Pero resulta que Luis Madrigal está haciendo, ayúdame, se llama pro bono, así se llama, estas figuras en donde no cobra el gran despacho, ¿no? El carísimo, no lo cobró. Y yo, juez, dijo, no, pues eso no es mi problema, no me lo puso. Entonces, ahora nos tiene que decir el abogado, ¿verdad? Que está en un asunto pro bono y que lo está asesorando, pero pues mi cliente no tiene dinero, aunque me haya visto a mí. No sé si me estoy explicando. Y existe la causal de sobreseimiento, si no más recuerdo, que debe ser la segunda. Primero creo que es el desistimiento, no me acuerdo si era la muerte, y después venía el exhorto. Mande, lo escucho, dígame, perdón. Me espanté. Sí, incluso creo que también hay Alejandro Ferrer, el servidor de la Ciudad de México. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escucho. Mire, también yo creo que, al igual que lo comentaba nuestro compañero Mauricio, hay una situación que yo he detectado en algunos asuntos, bueno, no en algunos, en muchos asuntos. Desafortunadamente tenemos una crisis institucional, no tanto en el Poder Judicial de la Federación, sino en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías de diversos estados de la República, por temas presupuestales, por temas de política criminal mal implementados,
Incluso, pues, lo digo con mucho respeto para mis compañeros ministerios públicos por falta de capacitación. No los estoy ofendiendo, al contrario, los No, apoyo porque algunos no tienen la capacidad económica, ¿eh? Hay que ser sincero. También, O sea, y la capacidad económica y aparte de esas circunstancias no los capacitan, o sea, las fiscalías sí, no los están capacitando. Sí, te interrumpo, el problema es que, el problema no es problema, gracias a que nosotros sí tenemos un instituto de la judicatura, un consejo de la judicatura. Así es, eso es nos capacita gratuitamente, o sea, con todo respeto, digo, y yo tomo maestrías y doctorados por superación, pero muchos de los temas lo he aprendido ahí, digo, hay que ser sincero, y hay instituciones que no lo hacen, ¿no? Y entonces en ese sentido retomo lo que usted está comentando y lo que están comentando los compañeros en el sentido de que esos criterios a veces considero que son para sistemas judiciales de avanzada. Nosotros estamos en una transición y creo que tenemos que tener en cuenta esa parte, porque si nos quedamos en la parte desde el punto de vista de los servicios periciales, Ajá. Es desafortunadamente muy triste que en muchos asuntos, aún con abogados particulares, hay personas que no pueden pagar los peritajes. Hay peritajes muy costosos, ¿no? Correcto. Y hay muy pocos especialistas. Entonces llegan a un predicamento en donde dicen, o le pago al abogado o pago el peritaje, ¿no? Y entonces esa es una de las cuestiones en las cuales en esta transición en la que nos encontramos, considero que tanto el Poder Judicial de la Federación, ¿no?, como las barras de abogados, creo que tienen que haber consensos en los cuales se tiene que ir evolucionando poco a poco para ver de qué manera también no se afecten derechos humanos por falta de recursos económicos, independientemente de que se tenga o no un abogado particular. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Mire, ahí como que no se nota, ¿ahí quedó bien? es ¿cómo se llama? Subliminal, ¿no? ¿Cómo le llaman? Comercial. Muy bien. Fíjese, leo lo que me pone aquí, que estoy de acuerdo también, y lo retoma también Alma Flores. Dice, ay, perdón, me perdí, lo borré. En lo que habla otra persona, ya lo borré. Ya lo perdí. Pero era un buen comentario, me gustó mucho el comentario. Acceso a la justicia es un derecho, es un tema de coherencia, congruencia en todos los sentidos, tanto como jueces, litigantes. Obvio, si ahorita me exponen, de exponerme, defenderme y decir, oye, parece que estás en contra de los titulares, ¿no? No es eso, es que estamos hablando como alumno, maestro, alumno. De hecho, las nuevas, cuando uno tuvo la oportunidad de estudiar pedagogía, en temas de psicología en temas de pedagogía, para efectos de decir que tú ya no eres el maestro, tú eres un alumno más y te tienes que sumar para efectos de que nunca te vean como que conoces todas las materias a la perfección. Es un poquito más de humildad y sencillez. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que habrá asuntos en los que podemos calificarnos no siendo tan, ¿cómo podemos ser? Tan firmes, ¿no? Tan tajantes, e ir creando un criterio, ¿verdad? En donde decir, cuando vengan así, que pase, adelante, lo voy a escuchar, ¿no? Yo decía a veces en materia penal, oye, pues estamos hablando de asuntos en donde el sujeto pasivo, como la fe pública, pues es el Estado. Vamos a entrarle, ¿no? No tengo una víctima ahorita que esté directamente resintiendo como tal, entiendo que lo resiente el Estado, pero además es de resultado formal, no es de resultado material, que este es un tema también que da para unas conferencias. Resulta que la violación, parece que me salgo de los temas, pero no, resulta que la violación es de resultado formal y no de resultado material. Pues, espérame, algunos autores así lo conciben. No, hombre, pregúntenle a una víctima a ver qué les dice. Pero bueno, dice que más acceso a la justicia. Es que yo había leído, si lo repitiera por ahí, Alma le puso que estaba de acuerdo con la compañera que dijo algo muy importante, pero ya no lo encuentro, Lo perdí, no sé si se puede borrar o ya no sé, lo perdí. Pero había argumentado algo que tiene que ver con la causa de pedir, que no es necesario tanto silogismo, quiero entender que decía así, más o menos, y yo estoy de acuerdo, no vamos a exigirles más allá de, pero bueno, son las tendencias como tales, y se tendrán que ir respetando, pero yo sí, mientras no sea jurisprudencia, no habrá. Si alguien lo puede repetir por ahí, me va a dar mucho, de acuerdo en que sean requisitos mínimos, pero ojo, se abusa del amparo. Sí, este es otro tema,
traen el chip de que se abusa, solo los empleados del Poder Judicial traen el chip de que se abusa del amparo. Ay, eso estuvo feo, Luis Mendoza, pero le vamos a dar la razón en algunas cosas, ¿no? A ver, les voy a hacer una pregunta y ustedes me contestan a ver si es cierto o no, ¿va? Esto también va para los que somos del Poder Judicial, que es una camisetota bien puesta, y la van a encontrar porque muchos venimos de carrera judicial, casi todos. Díganme, esto no es original mío, esto lo aprendí en una conferencia, yo un notable maestro argentino, que nosotros tenemos luego la costumbre de que cuando escuchamos voces así de argentinos o españoles, ¿no? Tío, le hacemos más caso a veces que a los mexicanos, ¿no? Pero bueno, díganme, ¿qué cosa, qué tema? Oye, yo presumiendo de que sé escribir rápido. Díganme un tema que no se haya judicializado, por favor. A ver. Exacto. Son los que estamos estimados que se abusa de la mano porque somos quienes lo tramitamos y luego vemos cada cosa que luego nos sorprende. Y luego de cada despacho, había un despacho ahí en el Recursorio Norte enfrente donde llegaba un señor mal vestido, con sus zapatitos todos viejitos, pero cobraba el señor, decían que esa era su fachada, la de él, para que a nosotros nos hiciera así de, ay, pobre abogado, no, hazle caso, buena onda, ¿no? Y dicen que se llamaban dineral y siempre ganaba los asuntos porque uno los terminaba, pues hay que suplirle todo, pobrecito, ¿no? No me acuerdo en Nahuatl, pero estaba enfrente del Recursorio Norte, no lo busquen. Si no tuvieran amparo, cerrarían los tribunales, denle gracias a los promoventes. No, bueno, esto ya se está volviendo. Pero a ver, que nos conteste Luis Mendoza, que anda muy participativo. Dígame algo que no se haya judicializado, por favor. No te enojes, Luis. Así le decían el trinquete, qué bárbaro. O sea, a mí en una sí me agarró y todos me decían, ay, señor juez, Coro, vas que usted en un asunto, así viene a todas, y luego los abandona en la defensa, y digo, ay, qué mala onda. Aprovecho desde Valle de Bravo, es un cuarentena y cuaresma al mismo tiempo, es cierto, ha sido un deleite, muchas gracias, y ha provocado un foro académico inteligente, gracias, muchas gracias, de verdad, Germán Valdés, ¿será familiar de don Germán Valdés? Muchas gracias, es el primero que lo dice, ojalá no sea el único. A ver, algo que no se haya judicializado, mire, yo les puedo poner un ejemplo, el amor. Ok. Pues no, el amor sí. Sí, no, chequen. Olvídense de casarse. El divorcio, ¿no? A ver, piensen en otra cosa. Las amigas o amigos, para no lastimar a ningún género. No, claro que sí. También tienen derechos y obligaciones, ¿no? ¿Cuál sería el bien jurídico tutelado? ¿Qué acto de autoridad? No. Una cosa es judicializarlo y otra cosa es llevarlo a la materia penal, ¿eh? Es muy distinto. A ver, piensen en algo que no se haya judicializado. Desgraciadamente o afortunadamente, ustedes me corrigen, no hay un tema que no llegue a los juzgados. Ya sé que me van a decir, muchos se quedan en el MP o muchos se quedan en la conciliación. Bueno, no hay un tema que no haya sido llevado a la Procu o Administración de Justicia, o Procuraduría, lo que antes se conocía, Procuración, o Fiscalía, ¿verdad? Díganme uno, es muy, comenta que citaba a sus clientes también, tiene este abogado que comenta que estaba, olvídenlo, caray. Bueno, yo creo que voy a censurar ya esto. A ver, cuéntenme. Pues todo se ha llevado, y entonces en la medida que todo se lleva a, ¿sí? Es lo que provoca que terminen en actos u omisiones, en resoluciones o en acuerdos que terminan siempre en materia de amparo. No, todo ha llegado a la materia de amparo. Le comento lo siguiente, por ejemplo, hay un artículo, el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que mal redactado, pésimamente redactado, habla de un recurso innominado. Recuerden que una de las características de todo recurso, no importa la materia, es que tiene que ser nominado, porque si no sería incidente, e incidente es nominado, pero los recursos tienen que ser nominados.
Además, tienen que contar con un plazo. Además, tiene que decirse con claridad contra qué procede o contra qué no procede. Rompe el 258 del Código Nacional, rompe con todo, se llama innominado, así le hacemos llamar, y habla de omisiones del MP. Caray, omisiones del MP. Dígame cuántas omisiones no comete una autoridad ministerial durante un asunto. Infinidad, desde no dar copias hasta no saludarte, ¿verdad? Darte los buenos días, ¿no? Y entonces todos los temas terminan en materia de amparo. ¿Por qué? Omitió el Ministerio Público hacerme esto cuando yo se lo pedí. Vámonos al amparo. Omitió, y entonces nosotros estamos así, oye, pero hay un recurso y pudiste haberlo hecho valer ante un juez de control. Se llama principio de definitividad. Le estabas buscando, su señoría. Le estabas buscando, juez de amparo, los asuntos para no conocer. No, no es que le esté buscando, pero es que todo cae hasta el amparo. Todo te quiere llevar al amparo. Y una de las cuestiones principales en el sistema, por ejemplo, acusatorio en materia penal, es que no todo debía haber terminado en amparo. Todo se tenía que resolver en las audiencias precisamente por el principio de inmediación y de inmediatez, que no son lo mismo. Inmediación, presencia, inmediar, el juez presente mediando a y da solución rápida, inmediación, inmediatez. ¿Qué sucedió? Se rompió la inmediación, se rompió la inmediatez, ¿verdad? Y entonces mandas al amparo un asunto, conceden el amparo y el juez del control ya ni siquiera está porque ahora ya es magistrado, ¿no? O lo cambiaron de ciudad en una adscripción o lo subieron a magistrado, no sé. Y entonces rompiste con todo un sistema penal. A eso nos referimos, no tanto porque no quiera conocer de los juicios de amparo, que tengamos muchísimo trabajo. Si lo vemos así, pues entonces todos trabajamos y lo vemos como un negocio, que no es un negocio para nosotros, pues sería muy triste verlo así. Yo por eso digo, el juicio de amparo tiene que ser, ahí ponen, un medio extraordinario de defensa. A ver, aquí me voy a meter en otra, estamos a tiempo. Los recursos se dividen en dos. Pay attention. Hablo en inglés para que la clase puedan ustedes decir, no manches, si fue hasta bilingüe, ¿no? O sea, buena onda, ¿no? Dijo, pay attention, look at the picture and fill in the blank, ¿ok? O sea, miren ojo con esto, Va. Dos tipos de recursos, ordinarios, extraordinarios. El juicio de amparo no es un recurso, ni ordinario, ni extraordinario. Bueno, es extraordinario porque es de extra fuera de lo ordinario, o sea, es bellísimo. La palabra tiene dos acepciones. O lo extraordinario, lo fuera de lo ordinario, o lo extraordinario de lo magnífico, porque está fuera de lo extraordinario. ¿Pero qué dijo la Corte? Oye, a ver. Internacionalmente, ¿no? O sea, Corte, ya me imagino sentándose a los ministros, a ver, vengan para acá todos, ¿no? El presidente de la Corte, aquí está. Imaginen que ando de traje y todo, pero hablando de Bermuda. Imaginen la Corte diciendo, oye, tenemos un pequeño problema. ¿Cuál es ese? Sí, ojo, ahorita claro lo del medio de defensa con diferencia de un recurso, mi estimado Javier. Ahorita, para que no se me olvide. Dijo la Corte, oye, tenemos un problema. ¿Cuál? Que el 25 de la Convención nos dice que todo país debe de tener un recurso para cada tipo de resolución o acuerdo. Y aquí tenemos resoluciones, acuerdos que son irrecurribles. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Ya me imagino así todos reunidos. Yo estaría ahí. No, hombre, pues la solución es práctica y es sencilla. Pues háblenle a alguien, ¿no? Que le sepa, ¿no? A ver qué hacemos, ¿no? Y rápido buscaron y dijeron, ya está, lo tenemos. El juicio de amparo. Y si ustedes revisan la jurisprudencia de la Corte, dice que el juicio de amparo es un recurso internacionalmente extraordinario. Así puede ser visto. Y todos nos quedamos así de, no, pues, o sea, no, es que no es recurso como lo que conocemos de recursar, volver a cursar, volver a estudiar. Esto es como los recursos que conocemos. De hecho, solo conozco un ordinario, un extraordinario, y estaba en el Código de Defensa, que era como una especie de, ¿cómo se llama esta figura en latín? Se me olvidó el nombre. A veces el disco duro se bota, pero ahorita lo recuerdo. Que decían que era el juicio de amparo, que no es cierto. Como casación, exactamente. Estaba en el Código de Defensa de Puebla. No recuerdo que existiera otro. Más o menos como el reconocimiento de inocencia, más o menos, pero es más un incidente. Pero bueno, regreso al tema, como el habeas corpus. Regreso al tema. Y entonces lo hicieron un recurso
pero para dar a entender que era una vía, ¿sí?, extraordinaria, fuera de lo que tenían todos, y entonces en México no existe esta laguna y no violamos ningún convencionalismo de nada. ¿Me expliqué? Y entonces empezamos todos así, a ver, espérame. ¿Cuál es la diferencia entre un recurso y un medio de defensa? Muy sencillo, que los recursos son recursos y los medios de defensa son medios de defensa. Ah, mentira, eso fue un chiste para respetarlo, es malísimo. Otra vez, en que los recursos vuelves a reasumir una jurisdicción, ¿verdad? Porque revisas ya sea en el mismo plano o de un superior. A esto le llaman que los recursos tienen dos efectos, devolutivo o no devolutivo. Y además un recurso suspende, es suspensivo o no suspensivo. Ese es tema de recursos, ¿eh? A ver si me logro explicar. Y los medios de defensa no. Los medios de defensa no son recursos. Ahí entra el juicio de amparo y todos los incidentes habidos y por haber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen un trámite distinto y las partes son distintas a las mismas que participan en los recursos. Pónganme que sí me estoy explicando. O hagan así, padre, ya acá, ¿todo bien? Perfecto. ¿Sí? Y entonces entendimos que lo que quiso dar, o lo que quiso decir la Corte era un recurso, pero no como recurso, porque es un medio de defensa, sino como una alternativa que tú tienes cuando la ley no contemple un recurso alguno. Porque así lo dice incluso el principio de definitividad, ¿verdad? Si ya agotaste todos los recursos o la ley no lo contempla, pues tú puedes acudir al juicio de amparo indirecto. Por eso yo decía hace rato que no termina en una cuestión jurisdiccional, pues todo termina en una cuestión jurisdiccional, no se trata de trabajar, es como los niños, así, no, niños, niñas, no se peleen, todos tenemos trabajo, gracias a Dios, ustedes son abogados, nosotros estamos de este lado, pero no es el chiste es verlo técnicamente y entonces decir, este es un recurso y este es un medio de defensa. Ojo, las quejas en materia de amparo ni deberían ser recurso algunas, deberían ser incidentes, y esto es porque se tramitan como incidentes. Esta es una discusión que da para mucho, pero ahí está. Pero finalmente es un recurso porque puedes reasumir una jurisdicción. Sí, ahorita me preguntaron, ¿y por qué en el amparo se reasume? En el amparo no se reasume jurisdicción, sino en el recurso de revisión que conoce del amparo y se reasume para efectos del juez de amparo. De ahí ya está la respuesta al por qué los amparos son para efectos no lisos y llanos. Punto número 1. ¿Cómo los llevo de un lugar a otro para concluir? Estoy viendo el tiempo. Punto número 1. Son para efectos todos los juicios de amparo porque tú no puedes reasumir jurisdicción y hoy decir que vas a dictar un nuevo acto tú, porque tú no eres un recurso, tú eres un medio de defensa. Y por lo tanto, concedo para que el que sí puede reasumir lo haga u ordene que lo haga. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok. Dicen, siempre hago este juego, una crítica, ¿no? De algún abogado muy bonito que llegó al juzgado y que me estaba, bueno, encantando cómo hablaba. Dije, no, hombre, se va ahorita absolutorio si quiere, y eso que estamos en auto de plazo. Cuando en eso me dice, mas sin embargo, empero no obstante, su señoría. Y cuando me dijo, mas sin embargo, empero no obstante, en ese momento, no, hombre, formal prisión a él por el uso del lenguaje. Fernando. ¿Quién habla? Yo fui, dice, ¿no? ¿Quién habló? Soy Salvador, Fernando. Ay, ¿qué pasó, Salvador? ¿Cómo estás? Bien, bien, excelente. Te felicito primeramente por esta excelente cátedra. Y que lo digas tú, te lo agradezco también, ¿eh? Abonar a todo lo que has venido platicando. Me quisiera regresar un poco, porque la materia laboral creo yo que se parece mucho a la materia penal en una figura, la suplencia de la que... Es correcto. En tanto en la materia del penal como en la materia laboral, ¿verdad? Aun cuando no haya hecho valer conceptos de violación o agravios, el juzgador debe analizar si el acto de autoridad es violatorio de derechos humanos.
aunque no los haga valer, uno lo tiene que analizar. Violaciones procesales, formales, de fondo. Sin embargo, en tratándose de amparo contra leyes, por eso es que dije, me regreso un poco a tu extraordinaria plática que nos has venido dando. Sin embargo, a mi juicio, sí debemos exigir requisitos mínimos, porque si no, bastaría nada más que dijeran, el artículo fulanito de tal es violatorio del artículo constitucional y tendríamos nosotros que analizarlo. Lo analizamos siempre y cuando haya ya jurisprudencia por parte de la Corte que haya declarado inconstitucional ese artículo. Si no, sus conceptos de violación serían inoperantes. A mi juicio, yo creo que sí debería de ser esos requisitos mínimos. Y cuando se analiza la inconvencionalidad, ¿verdad?, todavía a lo mejor debemos ser un poco más meticulosos. Para mí, a mi juicio, yo siempre lo he dicho también en algunas pláticas, de repente nos entran los trataritis, o tenemos trataritis, ¿no?, que viola el derecho de pacto de San José, San Pablo, San Pedro, San Lucas. Con debido respeto. Sin embargo, nuestra ley nacional lo tiene. No es necesario, creo yo, a mi juicio, irnos a tratados internacionales o a pactos. La ley nacional tiene todos los derechos. Creo yo que no es necesario. Sin embargo, para hacer ya un análisis de ese tipo, no importa que sea a lo mejor en materia laboral o materia penal que están considerando dentro de los grupos vulnerables, no por ese hecho vamos a tener que entrar al análisis cuando no nos argumentan debidamente eso. Les repito, bueno, lo dice la Corte y yo, con todo el respeto, pues yo lo hago. Eso por una parte. Sin hacer comercial a la materia laboral ahora en la reforma, en el nuevo paradigma de la materia laboral, hablaban de antes de periciales, ¿verdad? También un compañero habló de las pruebas periciales, que hay pruebas costosas. Fíjate que en la materia laboral, ahora con el actual sistema, el juzgador ya no va a haber perito de la parte actora, perito de la parte demandada, y el tercero en discordia. Actualmente ya no lo hay. Ya va a ser un solo perito. Digo, esto lo traslado y a lo mejor lo saco para la materia laboral. Digo, eso a lo mejor hubiera sido sensacional. No salgo tu mejor opinión. Ya nada más es un solo perito y lo va a designar el juzgador y no les va a costar a las partes. No les va a costar a las partes, sino que el juzgador y el consejo va a tener un pool de peritos, o si no los va a conseguir, y solamente va a haber un solo perito, porque en la materia laboral se abusó de este tipo de medios probatorios. ¿A qué me refiero? Mentía el perito de la parte actora, mentía el perito de la contraparte, y todos mentían, y al final del día se iba al perito tercero en discordia y también ya se sospechaba. Inclinaba lo mejor de uno. Y uno que no es perito, sino perito de los peritos, podía uno incurrir en este error, ¿no? Pues ahora sí que se tiene uno que apoyar de eso. Así es. Y finalmente, cuando hablabas de los amparos para efectos, efectivamente yo coincido contigo, no podemos reasumir jurisdicción, ¿verdad?, para el análisis de la constitucional de un acto de autoridad. Sin embargo, en amparo indirecto y cuando hay revisión en colegiado, si se revoca el sobreseimiento de un juez de distrito, ¿verdad?, se revoca, entonces ahí sí reasumimos jurisdicción y entramos al análisis de lo pero reasumimos del amparo mismo. Así es. O sea, sí hay, curiosamente, en ese, como excepción diría, sí reasumimos jurisdicción, pero en el amparo, ¿verdad? En la materia de amparo. Mi comentario. Te agradezco mucho, Salvador, y me acordaste de un asunto
si me permiten, estamos a tiempo, hablando de los peritos en un incidente que se promueve en materia de amparo que tiene que ver con la falsedad de firmas, ¿no? En donde un colegiado dijo que las firmas sí se parecían y que tenían que admitirse. ¿Me siguen? Sí. ¿Vamos bien? Ok. Entonces admítelo, sí se parecen, son iguales. Incluso en diferentes actuaciones fue y presentaba la firma y se decía que no era la misma. Iba y se presentaba, decía, es mi firma, mira, aquí está, yo vengo y la plasmo. La ratificaba. Pero hacen valer el incidente poco antes de la audiencia, se resuelve en la audiencia y me llamaba la atención que tampoco hay un junta de peritos en materia de amparo, tampoco hay peritajes que podamos escuchar o debamos escuchar del uno o del otro, y solo obra un dictamen pericial oficial. Me llamó mucho la atención porque era un dictamen pericial que pidieron oficial, nada más era el único que había, en donde decían que las firmas eran falsas. Y entonces el argumento era, bueno, y no hay otro peritaje ahí que me pudiera decir si es, no, porque hubo un colegiado que ya dijo que sí era parecida. Sí, pero una cosa es lo que diga un colegiado de que se parezcan, porque él no es perito. Él no es como tal. Y otra cosa es que el oficial diga que son falsas. No sé si me logro explicar. También en materia de amparo no tenemos esta posibilidad, ¿verdad?, de recabar dictámenes. Si bien es cierto, se pueden exhibir, el juez tiene que atender, no está obligado a atender a un otro, ni a llamar a una junta, ni llamar a un tercero y resolver de manera directa. Hay muchas aristas, son temas. Yo lo que quería hacer valer, por supuesto, alguna vez me criticaron, me dijeron, oye, es que una cosa es lo que dices en clase y otra lo que vas y haces allá en los colegiados, ¿no? Nos diste palo, me exigiste muchos requisitos, yo por eso decía, vamos a quitarnos un poquito la envergadura, la investidura y vamos a pensar en buscar un término medio. Hay ocasiones en que uno resuelve los asuntos y los ve desde otra óptica y dice, caray, aquí no puedo hacer valer lo que a lo mejor como profesor pues, pudiera ya hacerlo porque yo tengo que respetar, tú lo acabas de decir ahorita, una jurisprudencia de la Corte, ¿no? Magistrado. Dígame, ¿quién dijo yo? Sí, Alejandro. Hola, Alejandro. Farrell nuevamente. Gracias, Salvador. Mire, en relación con este tema de los peritos, yo más bien no me estaba yo enfocando a la parte de la experticia de los mismos. Concretamente tuve un asunto en determinado estado de la República, no voy a omitir el circuito para, como dice usted, no lesionar tampoco a nadie. Pues el prestigio, ¿no?, de los magistrados y jueces de distrito. No obstante esa circunstancia, dentro de un interrogatorio a peritos, ¿no?, oficiales, descubro que ninguno conocía de manera íntegra el protocolo de Estambul, ¿no? Motivo por el cual pues, se les dictó formal prisión a diversos procesados. Me aboco desde el punto de vista personal, ¿no?, y con convicción como abogado defensor, a buscar peritos en materia de protocolo de Estambul, y esto ya fue hace varios años, y me encuentro con la triste sorpresa de que no tenemos especialistas en materia de protocolo de Estambul. Okay. Yo lo digo con mucho respeto, magistrado, porque con base en lo que estamos platicando acerca de lo que es el tema el control de concesionalidad, ¿no?, el control de convencionalidad y demás, a mí me gustó mucho la ejecutoria que emite un tribunal colegiado en Tamaulipas en el asunto de Ayotzinapa. Yo con mucho respeto disiento de lo que nuestro compañero Salvador había comentado, porque sí tenemos que hacer y echar mano de lo que finalmente organismos internacionales e incluso instancias internacionales han establecido en diversos casos. Entiendo que la materia laboral tiene sus propios principios. No obstante esa circunstancia, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas estableció como obligatorio para todas las autoridades en México aplicar finalmente una opinión que emitió la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en materia de tortura aquí en México, concretamente el Alto Comisionado Jan Yarab, para ser precisos. Esa circunstancia bien establecida en los puntos resolutivos del colegiado, es una resolución muy bonita, a mí me gustó mucho. No la tengo aquí a la mano, si no se las compartiré con mucho gusto. Y ahí, magistrado, lo que a mí me llama mucho la atención es el recelo judicial. ¿Por qué?
porque esas circunstancias, a pesar de que una persona que era coprocesada había obtenido su libertad, no fue motivo para que otras personas fueran beneficiadas con esas circunstancias. Es decir, de 6 coprocesados, 5 estaban torturados. Ok. Y estas personas siguen en la cárcel, a pesar de que hay sendos protocolos de Estambul que se buscaron en la Comisión de Derechos Humanos de aquí de la Ciudad de México en auxilio de las labores del juzgado de allá, ¿no? De la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es increíble, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene peritos en protocolo de Estambul. El Poder Judicial de la Federación está saturado, tiene como 2 o 3, que con todo respeto se lo digo, no creo que estén certificados adecuadamente, porque no se requiere una certificación. Protocolo de Estambul es un manual que lamentablemente nadie conoce completamente, ¿no? Ni yo tampoco, pero se lo digo, Okay. conozco las directrices. Y es bien triste que por la falta de estos expertos, entre comillas, no me gusta utilizar la palabra experto, más bien de las personas que se dediquen a aplicar estas circunstancias, esas personas no pueden obtener su libertad. Termino con esto. Los órganos jurisdiccionales, desde mi punto de vista, más allá de establecer en un momento dado requisitos así, 1, 2, 3, 4, 5, si no cumpliste con el 2, no te hago caso. Tienen que llevar a cabo juicios de ponderación. Como usted decía, ¿qué es más benéfico? ¿Qué es menos lesivo? ¿Qué es más amplio? ¿Qué es menos restrictivo? Y bajo esas perspectivas, emitir resoluciones que finalmente protejan derechos humanos. Es mi opinión. Ok, se agradece. Hay otro tema que a lo mejor quedó ahí presente. Muchas gracias. Ahí está. Hay en estos juicios de ponderación hay un principio que se llama de proporcionalidad que cuesta mucho trabajo aplicar en algunos derechos humanos y que tuve la oportunidad de conocer en materia penal, que es muy difícil a veces que se da, en donde un reo nos pidió agua potable, porque se le estaba dando agua contaminada de heces con H. Y sí, tenía toda la razón, el peritaje había dicho que sí, era un agua contaminada. Y en este juicio de ponderar, ¿verdad? Lo que se alegaba era que no había agua en ninguna zona alrededor del reclusorio. Entonces, ¿cómo le vas a proporcionar agua potable a alguien? Entonces, había que hacer una ponderación como tal, que en qué proporción tenías tú que darle o no estos servicios. Efectivamente, fue un duro trabajo. No venía bien planteado este derecho humano que hacía valer, pero era un derecho humano vital, era el agua. Y entonces, lejos de cumplir requisitos o formalidades de qué me dijo, qué me pidió, qué no pidió, había que entrarle, le entramos. Y recuerdo aún haber concedido un amparo para efectos de que se le diera agua y creo que marqué alrededor de 30 litros diarios. Y un colegiado me dijo que no, que eran 70, 80, 90. Hay un tratado que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero que debía haber desconocido porque me obliga a darle 70, 80, 90 litros. El problema fue el cumplimiento de la sentencia de amparo y recuerdo que el gobierno de la Ciudad de México, que antes se llamaba departamento, me parece, o no sé cómo se llamaba, no era el CDMX, se la sacó facilísimo. Cuando digo se la sacó, quiero decir la solución. Y fue bien claro, dijo así, pónganle una llave, así, y le ponen un filtro, ¡tarán! Se acabó, y ya está. Con eso ahí que se tome el agua que quiera, y así se tuvo por cumplida la sentencia. Es un asunto muy interesante que me tocó en materia penal. Yo les escribí ahorita algo. Tenemos los titulares, los que trabajamos en el Poder Judicial, oficiales, actuarios, secretarios, no sé qué será, aquí que me ayuden los compañeros, que podemos escuchar, leer y escribir, está como medio raro, pero les escribí algo ahí. Es un placer, de verdad. Yo siempre me presento como profesor, como maestro, como amigo, como Fernando, y los que me conocen lo saben. Gracias, Cinder, por las clases, muchas gracias, de verdad. Y sobre todo que hayan quedado conformes. No es fácil en este medio, aunque es muy cómodo estar aquí en shorts o bermuda con el calor que hace, pero no deja de ser intimidante esto de la tecnología para los de mi edad, a lo mejor para los chavos no, pero de verdad muy agradecidos por la oportunidad y porque sobre todo son un grupo muy, muy estudioso. Una cosa estudiosa y otros intelectuales, yo creo que tenemos a los dos aquí. Es un placer de verdad.
y como ustedes mismos lo ponen, pues también para mí es un deleite. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiera comentar antes de acabar con la transmisión. Yo no la manejo, no sé quién la esté manejando. Ya así los veo a todos y a todas. De verdad, espero les haya gustado. Traté de hacerlo más simple, con ejemplos, que solo es uno, realmente, si se dan cuenta, y ese ejemplo lo cambio, algún día lo oirán, pero ya no se va a llamar Pedro, y otro día verán que ni siquiera era la del IFE, a lo mejor era un pasaporte, como en las obras de teatro, nomás no revelen el secreto de la obra, el chiste, pero a veces los pongo solo para ilustrar. Si ustedes me preguntan cómo lo resolvimos, de una manera totalmente distinta, y el secretario que anda por aquí, que hoy es juez y que me siento muy contento, el señor juez Raimundo, que es brillante, me parece que fue el que le tocó el asunto y lo resolvió de manera magistral, así tal cual. De mi parte, pues cuídense mucho, hay que cuidarnos, independientemente de que quizás somos de los pocos que podemos permanecer en casa con nuestras familias, y no es un encierro como tal. Cuídense mucho, yo soy creyente y por lo tanto, pues que Dios los bendiga. Y me gustaría muchos comentarios, porque si no le podemos dar otra idea a esto. Más bien quise salirme un poquito de ser magistrado, porque si no, pues le diría, no, hay que cumplirlo al pie de la letra y vámonos sobre esto. Y no, yo creo que hay que verlo. Por eso en un ejemplo puse como si fuera MP, si fuera defensor y si fuera juez, para tratar de dar una dimensión distinta y sobre todo tratar de hacerlo ameno y que todos participaran y no se me durmieran. De verdad, muchísimas gracias, es todo un placer, agradezco, excelente, muchas gracias. Sí se ratifica, no sé qué se ratifica,